Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo con vosotros, como sabéis, desde la nueva ubicación en Nueva York. Tenemos la fortuna de haber contactado con un músico español, un músico de jazz, saxofonista, llamado Miguel Maya, con una amplia trayectoria. Ha accedido a hablar con nosotros un ratito sobre su trayectoria hasta este momento y sobre sus proyectos aquí en Nueva York, donde reside desde hace 3 años. Buenas tardes, Miguel, muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes y encantado. Bueno, Miguel Maya, ya es conocido por todos, que viene de una familia donde pues la faceta artística siempre ha sido notable, padres actores, también pues su hermano se dedica al mundo de la música. Él empezó un poquito más tarde, quizá con ya pues a lo mejor 18, 19 años, comenzó a interesarse por aspectos musicales, empezando a interesarse por la flauta, escuchando grupos folk, si no recuerdo mal, y a partir de ahí, de esos instrumentos de viento, acabó llegando al saxo y acabó llegando al jazz. Ha tocado con los Ronaldos, ha tocado con Nacho Mastretta en su grupo, y actualmente está en un proyecto personal llamado Racalmuto, en el cual pues trataremos de enfocarnos para que nos cuente cuál es este proyecto, en qué consiste, etcétera. Así que, bueno, Miguel, buenas tardes. Nos gustaría que nos contaras un poco algunos aspectos de tu trayectoria que consideres relevantes para que la gente pues conozca de dónde vienes, cuáles son tus raíces personales y musicales, y que te ubiquen un poquito, y luego hablamos de tu proyecto, si te parece. Perfecto. A ver, pues sí, empecé, desde muy pequeñito he sido muy melómano, empecé escuchando mucha música desde muy pequeño, en tiempos en los que tampoco era tan fácil como ahora. Tenías que, de repente conocías música a través de los hermanos mayores de tus amigos. Hubo ahí 2 o 3 hermanos mayores que fueron cruciales, que me dieron a conocer mucha música. También un viaje que hizo mi madre en el 72, que vino aquí a Estados Unidos y se trajo mucha música que cuando eres pequeño empiezas ahí a curiosear en la discoteca o en la biblioteca de tus padres, y de repente discos que te llaman la atención por la portada han sido cruciales en mi vida, como por ejemplo pues un disco en el que aparece un señor dándole la mano a otro y él está ardiendo. No sé, es el de Pink Floyd, The Wish You Were Here, pues es uno de mis discos favoritos. Un disco que aparece un señor con una guitarra acústica y un sombrero, Nashville Skyline de Bob Dylan, otro de mis discos favoritos. Bueno, no me quiero extender mucho, pero así empecé a descubrir música y desde pequeño, junto con un amigo muy cercano en esa época, tuvimos claro que queríamos hacer un grupo. Pasó un tiempo hasta que me pude hacer con un saxofón. Has dicho que lo primero que me gustó es la flauta, y es curioso porque fue el primer instrumento que me gustó, y es un instrumento que no toco. Nunca llegué a tocar la flauta. La chapurreo un poquito, pero no soy flautista. No, por casualidades, no llegué a hacerme con una, y me hice antes con un saxo y un clarinete, y son los instrumentos que toco. Empecé a tocar, el primer grupo que tuve fue un grupo de rock que no fue tan conocido como los Ronaldos, aunque empezaron a la vez y nos llamaban los hermanos mayores de los Ronaldos, pero es un grupo que luego se ha hecho muy de culto, que es un grupo que se llama Las Ruedas, cuyo líder, digamos, y compositor, cantante es Pedro San Juan, un muy buen músico. Estuve unos años con ellos. También toqué un poquito, pero muy poco, en La Frontera, que os sonará, imagino. Y luego mi hermano me llamó para los Ronaldos, para formar la sección de vientos de los Ronaldos. Y ahí
pues éramos 3 saxos, estuve muchos años con ellos, me lo pasé muy muy bien, giramos mucho, tocamos mucho, eran unos años de mucha música en España, te ibas cruzando con infinidad de grupos en las carreteras y luego me fui a Holanda. En el año 93 siempre me había gustado especialmente el jazz, aunque he oído mucho rock, pero nunca he sido un rockero, digamos, y no toco los instrumentos que para mí son esenciales en el rock, aunque el saxo haya muchos grupos con saxo en el rock, no me parece un instrumento básico del rock, y no toco la guitarra, no la batería o el bajo, que son los instrumentos, creo que si eres rockero son los que debes tocar. Entonces, ya digo, yo siempre me había gustado el jazz, y en España en aquella época, ahora todo ha cambiado radicalmente, hay un montón de escuelas, hay un montón de gente, de chavales jóvenes, ha habido de unos años para acá, desde que yo llegué de Holanda más o menos, coincide año 98-99, ha habido una eclosión brutal, cada vez más, de gente muy joven, muy buena, pero cuando yo me fui a Holanda todavía, aunque había gente muy buena tocando en España, pero no había una escuela, había un par de escuelas, una en Madrid, otra en Barcelona, escuelas privadas pequeñas, aunque hicieron mucho en aquella época, el taller de músicos y la escuela de música creativa, pero bueno, además yo me apetecía irme de España un poco y me fui a Holanda, que allí se estudia el jazz en el conservatorio. Estuve 5 años, estudié la carrera, la terminé y me vine a España, y cuando llegué a España tuve la suerte de, a través de el ex batería de los Ronaldos, que éramos amigos desde hacía muchísimos años, Ricardo Moreno, él tocaba con Nacho Mastretta, y Nacho Mastretta me vio tocando con un grupo con el que toqué una temporadita también muy corta, un grupo de ska que se llamaba Los Malarians. Toqué un poquito, toqué 6 meses con ellos, me vio tocando y le gustó cómo tocaba, y ya nos conocíamos un poco y me llamó. Y eso, pues la verdad es que me cambió la vida, porque empezamos, Nacho fue un momento muy bueno en el que era la música de Nacho, bueno, sigue siéndola, muy inclasificable, pero en aquel momento más. Ahora hay más, esto te hablo del año 98, 99, ahora hay más grupos de todo tipo, en aquella época todavía no había tantos, y Nacho tuvo unos años muy muy buenos, viajamos por toda España, por el extranjero, vinimos aquí a Nueva York, a Tokio, por muchos países de Europa, y gracias a Nacho, voy a entroncar con Racalmuto ahora, en uno de los viajes íbamos en coche, que al principio del grupo éramos Nacho, Ricardo y yo, éramos 3 nada más, y con unas bases grabadas que grababa Nacho, y tocábamos encima, era muy divertido. Íbamos en un coche, era digamos una infraestructura muy sencilla, ¿no? Éramos 2 saxos y clarinete, y una batería pequeñita, muy pequeña, que llevaba Ricardo, que tocaba de pie, con unas sartenes y una cajita, era muy sencillo, y un minidisc. Entonces metíamos la maleta en el coche y tirábamos. Y me acuerdo además, en el norte, no me acuerdo yendo a dónde, pero por una de esas carreteras, creo que era yendo a Cantabria, un puerto que bajará, no me acuerdo si es el del Escudo, no me acuerdo ahora mismo, bajando, de repente Nacho solía traer, todos llevábamos música, pero Nacho, si yo soy melómano, Nacho es una cosa impresionante, es una enciclopedia musical, tiene música de todo tipo, de todas las épocas, de todos los estilos, es alucinante, y trajo un disco que lo oí y dije, ¿qué es esto? Me dejó alucinado, y era un disco de un músico de aquí, de Nueva York, que se llama Don Byron,
que había hecho en homenaje a Duke Ellington y a dos músicos que han sido cruciales para mí, para Rakalmuto, que son John Kirby y sobre todo Raymond Scott. Entonces dije, wow, ¿qué es esto? Es una música que te impacta mucho, la verdad, la primera vez que la oyes. Y yo, que llevaba un tiempo desde que había llegado pues con ganas de hacer algo mío, digamos, estaba muy feliz con Nacho, pero me apetecía algo paralelo. No tenía muy claro, pues yo tampoco he sido nunca, aunque es casi lo que más me gusta, pero tampoco me considero músico de jazz 100%, digamos. Bueno, soy un estudiante del jazz porque es una música muy compleja y me fascina, pero no le he dedicado el tiempo y la dedicación y la energía que hay que dedicarle, que le dedica a otra gente que solo se dedica a eso realmente y lo vive. Realmente tiene que ser algo al 100% de tu tiempo prácticamente, no puede ser algo que con lo que coqueteas si quieres llegar a tocarlo como hay que tocarlo. Y hombre, yo he estudiado y toco con mucha gente y he tocado en Madrid mucho jazz y tal, pero no he sido un músico de esos. He brujuleado más, ¿no? Entonces tenía claro que no me apetecía, o que no podía, o que no quería, o que no sabía, no me motivaba, digamos, a hacer pues un quinteto de bebop. Me apetecía hacer algo y no sabía bien por dónde tirar, ¿no? Y de repente oí esto y fue como una de esas pocas veces. Yo soy muy poco esotérico y muy poco de energías y no sé qué, pero hay veces que hay como un flash, como una llamarada ahí. Una conexión. Sí, una conexión, y dije, esto es lo que quiero hacer, o esto es lo que voy a intentar hacer, ¿no? Y me puse es una música, si quieres luego hablamos un poco más, que además estoy monopolizando aquí. Es una música que incluso en su tiempo fue bastante minoritaria, aunque tuvo muchos éxitos, pero una música un poco denostada por la gente del jazz, porque les parecía comercial, en fin, esas cosas que a veces, injusticias, yo creo que se dan, ¿no? Pues es una música muy compleja, muy sofisticada, muy increíblemente bien escrita e increíblemente interpretada. O sea, es una música muy difícil que y tanto Raymond Scott como John Kirby contaban con unos músicos increíbles de la época, años 30 y pico. Entonces es una música de la que prácticamente solo ha quedado los discos de ellos, las grabaciones originales, esto que hizo Don Byron y también unas grabaciones que había hecho un grupo holandés, curiosamente, y yo no había oído hablar de ellos cuando estaba en Holanda, fue una casualidad. Los conocí luego aquí, que se llaman los Bohanks, que eran como una gente que son de estos casi archiveros o musicólogos que habían encontrado estas músicas. Y digo esto porque lo que tuve que hacer fue ponerme a transcribir todo, no había nada escrito. Y digo escrito porque la música de Raymond Scott, la de John Kirby un poco menos, pero sobre todo la de Raymond Scott es música toda escrita, no es improvisada. John Kirby sí que tiene unos pasajes cortitos improvisados, también condicionados porque en aquella época los discos duraban mucho, las canciones solo podían durar 3 minutos, no se había inventado el LP, eran discos de 78 y entonces había solos muy cortitos, pero es que en Raymond Scott ni siquiera, era todo. Y además, lo cuento, es curioso, ni siquiera escrito, sino dictado por Raymond Scott a sus músicos. Raymond Scott era pianista y compositor, y se sentaba al piano y les dictaba, les decía, pues mira, ahora para ese pasaje quiero
y el músico se ponía al lado, lo pillaba, le costaba un poco y luego eran músicos muy buenos y así iban montando la canción. Era un proceso muy curioso y muy difícil. Entonces yo lo que hice fue un trabajo muy laborioso, muy gozoso, pero muy laborioso, ponerme a transcribir con el CD y un piano todos los instrumentos hasta que tuve 5 canciones completas. Y a partir de ahí me puse a llamar a gente. Quería tener, aunque fuera un núcleo para poder ir a un ensayo y no simplemente, como se va mucho en la música, con unos papelillos ahí, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? A partir de ahí empecé a localizar amigos que yo pensaba que eran los idóneos y bueno, y en su momento fueron los idóneos, aunque ha habido cambios en el grupo. Y nada, y la cosa empezó a rular y entonces funcionábamos. Yo tocaba con Nacho y tocaba con ellos. Grabamos un primer disco, grabamos un segundo y bueno, y si quieres pregúntame algo para no estar... Aquí lo importante es que la gente te conozca y que conozca pues no solo tu música, ¿no? Cuando empezamos el proyecto de Beer Seekers, por ejemplo, hablando de cervezas, teníamos muy claro, esto lo comentábamos antes de la entrevista, que no solamente se trata de un producto, la cerveza, como puede ser en tu caso una canción, sino que a nosotros lo que nos interesa es la gente que hay detrás. Es decir, a mí lo que me interesa y lo que me llama la atención son las personas, ¿no? En general, yo creo que es con lo que puedes conectar. O sea, no puedes conectar con un objeto, es muy difícil conectar con una cerveza o con la música es quizá un poquito más sencillo, pero cuando hablamos de cerveza, nosotros las secciones que tenemos siempre suele ser la sección de conoce al cervecero, el Meet the Brewer, para que la gente sepa cuál es el proyecto detrás de un sabor, ¿no? O sea, tú puedes tomar una cerveza, puedes escuchar un disco y te puede gustar más o menos, pero yo creo que al final se trata de personas. Entonces, a mí no me importa no hacerte preguntas si tú estás contando lo que al público le interesa, que es quién es el músico que está detrás de las canciones, el porqué del proyecto, ¿no? El porqué de las cosas, más que a lo mejor las cosas en sí, porque luego la gente pues podrá descargarse un podcast, podrá ir a YouTube y ver tus vídeos y tus canciones, eso está ahí al alcance, pero lo que la gente no tiene al alcance es un poco el de dónde surge, es decir, la mente que está detrás de la obra, y nosotros lo que queremos es que la gente te conozca a ti. Entonces nosotros encantados de que pases este rato con nosotros y que nos cuentes lo que nos quieras contar, porque además creo que es interesantísimo. Es decir, estás hablando de una parte de la historia musical pues de España, y en este caso es tu historia concreta, así que el micrófono exterior para que nos cuentes lo que nos quieras contar. A mí, ya que me ofrece la oportunidad ahora de comentar algo contigo, me llama mucho la atención y me parece que es admirable el hecho de que una persona se interese y haga suya como profesión la tarea de rescatar del olvido, por así decirlo, una música de hace un siglo, de unos músicos que además en su tiempo ni siquiera fueron del todo comprendidos. O sea, tiene un doble mérito, ¿no? Que es el de rescatar algo que no sigue una moda, y que en el momento en el que podía haber estado de moda no lo estaba porque era algo difícil, diferente. Entonces, bueno, me parece que tiene un punto interesante, ¿no? Es decir, que alguien se plantee dedicar parte de su tiempo o considerar un proyecto personal el dedicarse a esto. Entonces, no sé, me parece que es muy interesante que la gente sepa pues cómo tomaste esta decisión. Bueno, hay veces que es evidente que no se puede, ¿no? Que las decisiones no siempre son explicables, que van por sentimientos, por emociones, por ese chispazo que tú sentiste en aquel coche bajando a aquel puerto, pero me parece,
muy curioso, y creo que a todos nos interesa pues lo que nos tengas que contar de este proyecto, ¿no? Racalmato. Racalmuto, perdona. Que es peculiar, ¿no? Y yo creo que hoy en día, y esto también lo comentamos anteriormente, yo por lo menos me interesa mucho más algo un poco peculiar, algo que no es lo de siempre, que siempre nos están contando lo mismo sobre música, sobre cine, etcétera, y de repente hay un proyecto diferente, una apuesta personal interesantísima, de una música muy rica en matices, y que tiene cosas que decir hoy en día, ¿no? Yo creo. Entonces, cuéntanos un poco. A mí me parece muy interesante lo poco que he podido investigar sobre Raymond Scott, por ejemplo. Más allá de sus temas musicales, me hace muchísima gracia los títulos que les daba a sus partituras, a sus composiciones, que yo creo que las entendía como, y que esto también lo hacemos en The Beer Seekers, es frente a una imagen ponerle la música, ¿no? O viceversa, no sé cuál de de los momentos es antes, que es él describe una situación y luego la traduce a música, o él tiene una música en la cabeza y le sugiere una situación, ¿no? Entonces me parece muy curioso. Tú participas de este juego y bueno, y también que nos cuentes un poquito el nombre peculiar de este proyecto. Y bueno, la traslación desde España a Estados Unidos de este proyecto. Por ejemplo, hay una cosa que quiero comentar, y es que aunque podría haber sido así, y me parece muy bien, no tengo nada en contra de los proyectos que tienen esa vocación, realmente no fue para nada una cosa con una vocación de revival o algo así. Es que realmente la música en sí me cautivó de una manera que no sabía realmente cuándo estaba escrita la primera vez que la oí. Es una música que sigo escuchando, y que me fascina, y que yo simplemente empecé a escuchar por eso, porque es una música absolutamente compleja, sofisticada, con un swing tremendo. Vamos a retomar la entrevista. Hemos tenido algunos problemas técnicos con la grabación, os pedimos disculpas. Además, bueno, habíamos terminado una primera fase de presentación, donde nos había contado un poco Miguel su trayectoria. Estábamos hablando de los inicios de Racalmuto, hablábamos de la influencia de Raymond Scott, y vamos a retomar un poco la línea, ¿no? de lo que estábamos escuchando al respecto. Y bueno, pues Miguel nos sigue contando un poquito este interesantísimo proyecto musical. Gracias. No, decía que no era, que en ningún momento había sido un proyecto, digamos, con una vocación de rescatar un músico olvidado o algo así, sino que cuando escuché la música me fascinó, ni sabía de qué época era, ¿no? Y porque es una música, tiene mucho que ver con la música clásica, o sea, una música compuesta, con muchísimo contrapunto, con muchísima interactuación, si se puede decir eso, que creo que no, entre los instrumentos, los timbres. Una música muy rica, que realmente es generalmente lo que más me llama a mí la atención, ¿no? Pero es rica, pero comentabas, cosa curiosa, que dentro del mundo del jazz, por ejemplo, siempre lo tenemos asociado a esa improvisación, y sin embargo, tú nos comentabas anteriormente que pese a su riqueza, nada se dejaba al azar, ¿no? Es decir, era una maquinaria de precisión, de relojería, donde todo tenía un tempo y todo debía ir en su momento, ¿no? Pese a esta riqueza. Es curioso. Sí, efectivamente, pero bueno, es que era una música que bebía casi, no sé si por igual, pero que bebía mucho de la llamada música clásica, ¿no? Que además yo creo que en aquellos
tiempos, no sé, pues yo no estaba allí, pero me da la sensación, por lo que he leído y oído, y que las fronteras eran un poco más difusas que ahora. Un tipo como Raymond Scott conocía perfectamente y era seguidor y estudioso de alguien como Stravinsky, y Stravinsky escribía para Benny Goodman, y todo estaba mucho más mezclado que ahora, ¿no? Ahora está todo mucho más compartimentado, y el músico de jazz, bueno, los músicos de jazz son en general, por lo que he conocido, un poco más abarcadores de todo, pero el músico clásico raro es el que sabe algo, conoce algo de jazz. El músico de rock generalmente no tiene ni idea de clásica, no quiero ofender a nadie, pero me he movido, conozco a mucha gente en casi todos los ámbitos, porque he tocado rock y he ido a un conservatorio y tal, y es raro que la gente, sí, de repente puede tener un clásico, conoce a 3 grupos de rock, pero esa intercomunicación que había, yo creo, antes, no lo puedo asegurar. Bueno, el caso es que la música de Raymond Scott era toda obligada, por decirlo así, con muy poca improvisación o prácticamente nada, pero con unos caminos interiores y unos vericuetos muy complejos, ¿no? Eso por un lado. Luego, me preguntabas por el nombre del grupo. El nombre del grupo, bueno, es muy sencillo. Yo, cuando estudié en Holanda, uno de mis amigos, allí claro, te haces amigo de mucha gente en el conservatorio, hay gente de todo el mundo. Uno de mis mejores amigos, que sigue siendo amigo mío todavía, era un guitarrista clásico siciliano, gran guitarrista, y Racalmuto él es de Racalmuto. Racalmuto es un pueblo de Sicilia, donde luego supe, en ese momento no lo sabía, tiene un hijo famoso que es el escritor Leonardo Sciascia, pero yo en ese momento no lo sabía. Yo ya me gustaba mucho la palabra Racalmuto, era el pueblo de mi amigo Dario Macaluso, y decidí llamar al grupo Racalmuto, ¿no? Y cómo ahora llego a intentar formar Racalmuto aquí en Nueva York. Pues bueno, yo me vine a Nueva York, no soy nada original en eso, millones de personas en el mundo, es una ciudad que me ha fascinado siempre. Encima yo había estado un año cuando era muy jovencito, no en la misma ciudad, pero muy cerquita, y en cuanto tenía 2 duros, porque trabajé fregando platos, repartiendo periódicos, no sé qué, ahorraba 2 duros, me cogía el tren y me venía a Nueva York. Eran unos años, además, muy, muy especiales en esta ciudad. Fue el año 82, y eran unos años muy alucinantes, porque todavía coleteaba el punk, la new wave, la nueva ola. Todavía estaban en activo grupos como los Ramones, como Blondie, como los Talking Heads, como tantos grupos de aquí, de Nueva York, que pude ver alguno. Empezaba, seguramente no empezaba en esta ciudad, pero en Madrid, desde luego, en aquel momento prácticamente nadie había oído hablar del hip hop, del rap, del break dance. Todo eso eran los años en los que surgía, y me acuerdo de ver aquí a unos negritos así moviéndose, que yo tenía 18 años y se me fue la cabeza, ¿qué es esto? Eran unos años duros de la ciudad, bastante peligrosa, pero a la vez muy viva, muy, muy, muy... Bueno, considero que soy muy afortunado de haber
vivido un poquito ese año en esta ciudad, a esa edad, ¿no? Tampoco es que puedo decir que estuve inmerso en la escena punk neoyorquina en absoluto, pero vamos, algo pude echar un vistazo y fue una experiencia muy buena. Y desde antes, yo he sido siempre muy cinéfilo, en mi familia todos muy cinéfilos, y Nueva York obviamente es una ciudad así como pegada, que es el cine y Nueva York son casi una cosa que sin la otra no se entienden bien. Entonces Nueva York es una ciudad que siempre me ha fascinado. Viví ese año, luego estuve un par de veces, toqué con Nacho en el 2002, justo después de las Torres. Y ¿decidiste venirte en un momento dado? Decidí en el 2011 venirme 3 meses, simplemente ahorré y me apetecía vivir la ciudad, ir a jam sessions, 3 meses. Pensé que era un buen periodo, era suficiente. Fue algo que todavía no he sido tan feliz, creo, nunca como en esos 3 meses. Y encima conocí a la que ahora es mi pareja. Nos conocimos aquí, que es española también, Irene. Y al cabo de esos 3 meses nos vinimos y bueno, empezamos una relación. Yo seguía rayado con Nueva York, estuve un año más en España, el 2011-2012 entero, seguía obsesionado con Nueva York y Irene también, y dijimos, ¿por qué no probamos, no? Y nos vinimos realmente con las manos vacías, unos ahorros cada uno, vinimos 3 meses a ver qué pasaba. En 3 meses, obviamente, si alguien me está escuchando, bueno, todo el mundo es diferente y hay gente con una energía arrolladora que en 4 días consigue aquí algo. Pero vamos, lo normal es que en 3 meses no te pase nada que te cambie la vida, porque es una ciudad dura. Pero decidimos volver hasta que, pues bueno, empezamos a integrarnos un poco en la ciudad. Ella ha conseguido trabajo, yo he conseguido trabajo, ahora estoy sin trabajo, pero el año pasado sí que, bueno, pues he tocado, he dado clases de todo, de música, de español, de todo, y bueno, y venía con la idea de el verano que estuve, fue, vamos, de ahí todavía vivo, de ese verano, porque conocí un montón de músicos, toqué muchísimo, fui a jam sessions, todos los lunes tocaba en un local que hay aquí, un local muy importante de la escena, digamos, free o avant-garde del jazz. Todos los lunes tocaba con la orquesta de Carl Berger, que es un tipo muy importante, un vibrafonista, pianista, y entonces conocí un montón de gente y me vine con la idea de formar Rakalmuto con músicos de aquí, con gente que había conocido aquí, ¿no? Que pensé que eran idóneos para ese tipo de música. Y bueno, y en eso estoy. Ahora mismo ha sido todo complejo, porque bueno, mover un proyecto así no es fácil. Y ahora mismo, en enero, voy a hacer un inciso. Con Rakalmuto, en España, un proyecto digamos paralelo de Rakalmuto fue Rakalmuto con proyecciones de dibujos animados antiguos. Que ya en su momento algunos de los temas, ¿no? de Raymond Scott, sí. Fueron llevados o adaptados, sino que por Carl Stalling, ¿verdad? Bueno, eso, que algunos de los temas ya de Raymond Scott fueron adaptados por Carl Stalling a dibujos animados ya en su época, o sea que
un poco es ya rizar el rizo de cerrar los círculos, ¿no? O sea, que a mí es una cosa que me encanta, y además en la que luego andaremos con una serie de circunstancias colaterales que no tienen que ver con la entrevista, ¿no? Pero ese entorno circular de los acontecimientos que siempre a nosotros nos llama la atención. Sí, justo, la verdad es que era perfecto, porque Raymond Scott nunca compuso música para dibujos animados, de hecho creo que no le gustaba nada, pero la Warner Brothers compró, me imagino que por 2 duros, como hace esta gente siempre, todo su catálogo, digamos, de música, todos sus temas, con lo cual tenían derecho a usarlos. Y Carl Stalling, que era el compositor, otro gran músico, el compositor de el 90% de los dibujos, de las bandas sonoras de los dibujos de la Warner, lo que hacía era que cogía extractos, trocitos pequeños de canciones de Raymond Scott. Con lo cual muchas de las músicas de Raymond Scott las has escuchado sin darte cuenta en dibujos de la Warner, que todos hemos visto, de Bugs Bunny, de Porky, del Pato Lucas, tal, pero inmersos en una banda sonora grande de Carl Stalling. Entonces, bueno, con esa idea, ya casi al principio de Racalmuto, hicimos metimos las canciones de Racalmuto, las acoplamos, las sincronizamos con dibujos animados que fuimos localizando, raros, antiguos, y también con películas o fragmentos de películas. Por ejemplo, El héroe del río de Buster Keaton. Hay una pieza mía, esa no es de Raymond Scott, esa es escrita por mí, que la sincronicé en un montaje que hice de una película rusa muy antigua, se llama Aelita. En fin, que esa relación estaba ahí. Y con ese proyecto lo que hicimos fue un proyecto paralelo con el que hemos trabajado y nos ha ido muy bien, que es, digamos, un concierto pedagógico para niños en el que explicamos la relación entre música y cine, o música y la imagen animada, ¿no? Porque los niños lo dan, lógicamente, como si fuera todo un todo. Bueno, los niños y los adultos, ¿no? Casi nadie se pregunta eso. ¿Cómo ha venido esta música aquí? ¿Por qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué efecto causa ahora? ¿Por qué me pongo más triste o me pongo más alegre? Pues la música ayuda mucho a eso, no es solo la imagen, ¿no? Entonces, bueno, con eso tenemos un pequeño espectáculo, y eso es lo que decidí, lo que pensé que era la mejor idea para montar aquí, por una cuestión práctica, ¿no? De encontrar también trabajo. Siempre parece que para los niños siempre hay un poco más de campo, ¿no? Que simplemente un concierto, porque en esta ciudad puedes tocar, lo hablábamos antes, ¿no? Puedes tocar todos los días, si te da la gana, gratis. Otra cosa ya es ganarte la vida, ¿no? Con ello es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, buscando una salida a mi vida, pues pensé que era una buena opción ese proyecto, que ya había funcionado mucho en España. Ha llevado tiempo moverlo, tal, pero ahora mismo he conseguido una ayuda de la ciudad también, una especie de beca, y en enero tengo un concierto con la gente de aquí. Ahora explicaré también porque ha cambiado un poco, porque ha sido complicado los derechos de los dibujos aquí, es un poco más complejo. Ya entra la Warner, entra la Disney, todo eso. Con Roma hemos topado. Exacto. Entonces, el caso es que ya está cerrado el concierto. Va a ser he tenido una casualidad. Al lado de donde yo vivo hay un teatro, cine teatro,
increíble, de estos que hay aquí de los años 20, 30, donde se estrenaba. Que milagrosamente ha sobrevivido. Sí, hay unos muy poquitos, hay uno en New Jersey, hay uno aquí, hay unos poquitos en la zona del Harlem. Yo vivo más arriba todavía, sí, Washington Heights se llama. Y este teatro, que se llama United Palace Theater, está en Broadway, con la calle 175, está a 2 manzanas de mi casa. Es un barrio que a mí me encanta, estoy muy contento. Básicamente 95% de la población dominicana, un barrio en el que puedes vivir en español si te da la gana, muy tranquilo y a la vez muy bullicioso, en el que vive mucho músico también, cada vez más, porque esto obviamente todo el mundo sabe que es una ciudad absolutamente de locos lo que se puede pagar por un alquiler aquí. Si esto se va a vivir en España, podríamos, creo que no nos creerían, ¿no?, si dijéramos lo que se puede pagar por un estudio cutre aquí, ¿no? Y nosotros hemos tenido mucha suerte, hemos encontrado una casa que está muy bien y no es cara. Bueno, pero estoy divagando un poco. El caso es que vamos a tocar en este sitio, que es un sitio perfecto porque es un... ¿Tenéis fecha concreta? Todavía no el día, pero es en enero. Se lo presenté con muy poca esperanza porque es un sitio en el que, bueno, si entras en la web, es un sitio en el que ha tocado Neil Young, Bob Dylan, Arcade Fire, no sé qué. E Irene me decía: tío, prueba, nunca, el no ya lo tienes. Y yo, que no, me van a decir que no sé. Lo mandé y ese mismo día me escribieron: oye, que estamos muy interesados, vente a... Increíble, fui, el director es tipo magnífico, le encantó el proyecto y me dijo que cuando quisiera. Sí, se llama Mike Feitelson. Porque bueno, para una persona que es receptiva y que bueno, y que resulta ser una persona, digamos, abierta y receptiva a este tipo de ideas, pues bueno, vamos a nombrarla, ¿no? Que parece que siempre nombramos, es verdad, a la gente para lo negativo. Vamos a muy buen detalle a este caballero por su buena predisposición a atender este tipo de proyectos, ¿no? Que no siempre es fácil. No, totalmente, muy buen detalle. Mike, si oye esto alguna vez, creo que Mike no habla español, aunque está rodeado de dominicanos. Es un tipo estupendo, un tipo de las personas que me he encontrado aquí realmente que merece la pena. El caso es que bueno, tengo la fecha. Mira, ya que estamos, voy incluso a nombrar a la gente que va a tocar aquí en Racalmuto. Pues es al primero que localicé es un músico muy amigo mío, con el que bueno, toco de vez en cuando y nos llevamos muy bien y nos hemos entendido muy bien, y es el primero que conocí en la orquesta de Carl Berger. Es un pianista y acordeonista, un gran músico, que se llama Art Bailey. Por otro lado, aquí hay un grupo que toca de vez en cuando, que tiene en su repertorio tiene algún tema de Raymond Scott, y fui a verlos una vez y me gustó muchísimo el clarinetista y contacté con él, le dije que tenía este proyecto y le ha apetecido mucho. Se llama Dennis Lichman, es un tipo que toca violín, clarinete, mandolina, tipo que sí que está, él y el trompetista del que ahora hablaré sí que están muy metidos en la tradición, en el jazz de los años 20 y 30, están muy en esa escena. Al trompetista lo vi un día de casualidad, fui a tomar algo a un sitio en Brooklyn y estaba tocando él con una banda y me dejó alucinado, porque es un chaval joven que parece que si lo oyes es como si estuvieras casi escuchando a Louis Armstrong o yo qué sé, a Bunny Berrigan o a cualquier trompetista de esta época, a Charlie Shavers. Se llama Gordon Howe
y también contacté con él, es amigo de Dennis Lichman. Casi todo el mundo con los que he contactado luego resulta que se conocían. Él va a tocar trompeta y luego el contrabajista y el batería también es gente que ha tocado la música de Raymond Scott. Aquí había un grupo que hacía la música de Raymond Scott, pero un poco porque Rakalmuto la ha hecho siempre tal cual, es el mismo sexteto que tenía Raymond Scott: saxo tenor, clarinete, trompeta y contrabajo, batería y piano. Pero esta gente que se llama Raymond Scott Orchestret tiene como acordeón, saxo alto, tuba, guitarra eléctrica. Bueno, un poco han hecho lo que han querido, que me parece un acercamiento fantástico a lo de Raymond Scott. Y contacté con el contrabajista y el batería de ese grupo, y se llaman George Rush, el contrabajista, y Dennis Lichman, él es el clarinetista, Clem Waldman, el batería. Esta es la gente con la que voy a hacer el proyecto. Al final, que es lo que iba a decir antes, seguramente, o sea, le he dado un poco una vuelta a todo y probablemente voy a hacer algo diferente de lo que he estado haciendo hasta ahora, que también me apetecía. Entonces, casi seguro, al 99%, voy a hacer todo temas originales. Los temas originales tienen mucho que ver con la música de Raymond Scott, porque ya en Rakalmuto, en el primer disco, desde siempre varios del grupo hemos compuesto, pero siempre intentando no copiar, pero que tuvieran un aire a esa música, ¿no? Son canciones en general cortas, en las que generalmente tampoco hay solos o improvisaciones. Tienen como una serie de elementos que son los que tiene la música de Raymond Scott, ¿no? Y entonces seguramente al final lo que voy a hacer va a ser todo música original mía, y bueno, y eso, y es en enero, y todavía no sé la fecha. Cuando la sepa, bueno, te la comunicaré por si lo quieres poner y tal. Y desde luego estáis invitados al concierto, y bueno, y en eso estoy aquí, aparte de otros proyectos, ¿no? También, ¿no? Bueno, nos encanta escucharte, Miguel, porque la verdad que transmites una pasión por lo que estás haciendo, que me parece que es importantísimo, ¿no? Parece que últimamente, además, siempre pues estamos todos haciendo un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Tirar para adelante, pues buscar nuevas habitudes y tal. Y tú lo estás haciendo, pero lo estás haciendo sin renunciar a hacer aquello que te apasiona. Entonces es un lugar común, sin duda alguna, ¿no? el comentarlo, pero es remarcable de alguna manera. Es decir, que hoy en día en el que pues estamos saturados, ¿no? de hablar de crisis, y en el que lo fácil es ser lo más objetivo posible y lo más pragmático posible, bueno, pues tú decides intentar sobrevivir haciendo lo que te gusta y homenajeando, ¿no? a esta personaje peculiar. Yo decía anteriormente eso, que nos gustan mucho las historias circulares, ¿no? Y por ejemplo, nosotros hoy estamos en un sitio que se llama The Good Beer, cuando nosotros empezamos en España en un sitio que se llama La Buena Cerveza. Y no sé, me está gustando mucho esta conversación. No la voy a llamar entrevista, porque realmente, bueno, pues estamos hablando un rato con Miguel, porque estamos un poco como en casa, ¿no? Aquí en el Good Beer, que podría ser la buena cerveza en España, y estamos hablando de música de los años 30 americana, tocado por un español que se fue a Holanda, pero que ahora está en Estados Unidos, y estamos hablando de que al final todo es transversal. Y que todo está conectado con todo, ¿no? Tú decías antes que muchos de tus músicos se conocen entre sí, y al final parece que las cosas se acaban encontrando. Yo tampoco soy nada místico ni nada energético, pero es verdad que, bueno, muchas veces te da la sensación de que las cosas se encuentran, de que las cosas acaban convergiendo hacia un lugar.
Y bueno, en este caso nosotros hemos, de Beer Seekers se ha convergido aquí hacia Miguel Maya y bueno, pues estamos encantados de que así sea. Recogemos absolutamente el guante de esa invitación para el concierto de enero, porque nos ilusionaría mucho poder asistir y incluso hablar otro rato contigo, a ver qué tal sale todo con ese tu equipo A, ¿no? Que vas, o con estas películas míticas, ¿no? Los Siete Magníficos, que siempre parece que se va recolectando a esa serie de especialistas, cada uno en su tema, para conformar un grupo que resulta apabullante, ¿no? Y seguro que en tu concierto vais a demostrar que es así. Nosotros, bueno, estaríamos aquí hablando un montón de tiempo, sin embargo, bueno, casi te invitaría a otro programa a que hablemos, si quieres, cuando hagáis el concierto, para que nos cuentes un nuevo proyecto en el que estás trabajando también con tu mujer, que incluso vamos a intentar hablar con ella y que atienda de Beer Seekers, que será todo un placer para nosotros. Entonces, bueno, pues aquí te dejo esta grabación para que, bueno, nos comentes un poco el último flash, algo que nos quieras, que se nos haya quedado en el tintero, pues sobre tu proyecto, tanto presente o algo que vayas a hacer en el futuro, y que nos comentes un poco, pues, tus planes, ¿no? Para el futuro más inmediato. Pues, además, un momentazo que están poniendo una de las canciones de uno de mis grupos favoritos, The Band. Esto se llama The Weight de The Band. The Band es el grupo que acompañó durante mucho tiempo, bueno, se hizo conocido sobre todo, pero es un grupo, por haber acompañado durante mucho tiempo a Bob Dylan, ¿no? Y es un grupo que me encanta a mí. Simplemente vamos a aprovechar para agradecer a Good Beer, el local, bueno, de East Village, que nos está acogiendo hoy, pues su amabilidad por permitirnos hacer aquí esta entrevista, felicitarles por su buena selección de cervezas y por su buena selección de música, que quieras que no, pues como decía Miguel, ¿no? Al respecto de los dibujos o de las películas, al final esa banda sonora que a veces parece imperceptible, en el resultado final de la experiencia acaba siendo quizá lo más relevante, sin que nos demos cuenta injustamente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ese brindis a The Good Beer, nunca mejor dicho, y agradecerles esta deferencia para con nosotros de permitirnos hacer la entrevista en el local. Continuamos finalizando, porque en España las despedidas son eternas, y en The Beer Seekers, aunque el nombre sea inglés, seguimos siendo muy, muy de la tierra. Que Miguel vaya un poco comentándonos sus proyectos finales para concluir la entrevista, conversación. Sí, estamos despidiéndonos eternamente. Lo que pasa es que no estamos en una esquina, ¿no? Los españoles siempre es en una esquina. Bueno, adiós. Bueno, sí, es una esquina, es verdad. Parcial. Interior. Pues nada, ha sido un gustazo, de verdad, un placer. Cuando quieras volvemos a repetirlo, tomar unas cervezas y charlar, es un placer. Te deseo un montón de suerte también en tu proyecto y bueno, te emplazo eso a que hables con Irene, mi chica, mi mujer, porque tenemos un proyecto conjunto, pero casi prefiero que lo cuente ella. Es de teatro y música y ella es actriz, y luego yo aparte de lo de Rack al Mundo, pues bueno, pues me busco la vida aquí tocando lo que puedo, y soy profe de música y tal, y esa es mi vida aquí un poco. Bueno, ya para finalizar, ya que somos, aunque a veces no lo parece, ¿no?, una web o un proyecto que trata sobre la cerveza artesana, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito si tienes algún tipo de gusto cervecero, y más allá de eso, la música que tú haces, que siempre nos gusta hacer esta serie de maridajes, ¿no?, entre música y cerveza. Tu música, la música de Raymond Scott, aunque no sea un tipo nominal concreto de cerveza, un poco en sabores, ¿cómo la podríamos describir, ¿no? En sabores, si fueran un poco más amargos, más cálidos, más torrefactos, más dulces, más especiados, más chispeantes, no sé, ¿dónde la podríamos encajar esta música
para que fuera ideal, ¿no?, escuchar a Radmon Charler o tu proyecto, para escuchar tu música, ¿con qué cerveza crees tú que, o qué tipo de sabores le podría ir bien, ¿no? ¿Qué tonalidad de sabores? A ver, es difícil. Ahí te queda, Me has tirado una. Venga. Yo no soy como tú, un experto en absoluto. He bebido, como buen español, litros de cerveza en mi juventud, pero la mayor parte del tiempo mao de litro. Y no soy un enorme entendido en cervezas. Generalmente, sé que va a sonar fatal para alguien además que ama la cerveza como tú, la tomo más como un refresco que como el que pueda tomar un vino. O sea, me gusta muy fría, me gusta sencilla y muy fría, puedo beber, me encanta la cerveza, pero no soy muy de sabores complejos en la cerveza, todo lo contrario de en la música, que me gusta generalmente arriesgar más. En la cerveza soy un poco simplón, debo decir, con vergüenza, pero entonces, ¿qué cerveza podría relacionar con la música? No digas nombres o estilos, simplemente sensaciones gustativas con lo que tú relacionarías o te gustaría, ¿no?, de que escucharan tu cerveza, o a que a ti mismo te gustaría disfrutar en los discos de... Bueno, la música de Raymond Scott por un lado Raymond Scott decía una cosa que a mí me encanta, que la tengo entrecomillada por ahí en el primero, en el segundo disco, no me acuerdo, que me gusta mucho en general como premisa para casi todo, que él decía que él quería que su música fuera música que la gente apreciara nada más escucharla. Y a lo mejor con la cerveza me pasa igual, que fuera una cerveza, por un lado su música es muy sofisticada porque está escrita con mucha sabiduría. O sea, él era un gran músico, es una música compleja, pero que cuando la escuchas, creo, por lo menos a mí, no me resulta compleja de escuchar. Pongamos que un sabor podría ser así, una cerveza que en su elaboración ha sido una cerveza compleja, rica y sofisticada, pero que te entra muy suavemente y muy fácil. No sé si vale eso. Vale, perfectamente. Además, recogemos el guante, recogemos un poquito esta apuesta que hace Miguel y prometemos un futuro artículo para la web. Ya veremos quién lo redacta, en el que vamos a intentar pues maridar ese estilo de música y le vamos a intentar buscar la cerveza adecuada para haceros esa propuesta y que, como siempre, pues nos contestéis y que nos digáis qué os parece y bueno, pues que valoréis si es enriquecedora la experiencia. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con The Beer Seekers en esta subversión americana de ambos proyectos y bueno, esperamos escucharte y verte y oírte en enero, así que un abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros este rato. Ha sido un verdadero placer, gracias. Nos despedimos, hasta el próximo podcast, muchas gracias por haber estado ahí, un saludo a todos.